Lo cierto es que tú y yo pudiésemos estar aquí juntos, pero tú no quieres. Decir que soy samanés, de invitar a las personas a mi pueblo, que vengan y consuman los productos del pueblo, que ayuden a los negocios del pueblo. Qué orgullo siento yo decir que soy dominicano y que vivo en un país con tanta riqueza, que siempre ha sido mal administrado para un grupito. ¿Ok? Solamente para beneficiar a un grupito. Pero aún así hemos salido adelante poco a poco. Y hay que darle gracias a Dios por todo en la vida. La vida es demasiado corta. Las personas promedio están viviendo más, dicen por ahí, pero los jóvenes se están muriendo más jóvenes. Que eso es lo más duro. Pero los jóvenes hoy en día tienen más enfermedades raras. Yo no cambiaría nada por este pedazo de cielo. Lo mejor en la vida siempre va a ser gratuito. Por ahora. Entonces, aquí está nuestra mesa. Esta es la mesa para nosotros aquí. Yo no sé por qué tú te sentaste por allá, pero... bueno. Y nada, señores, aquí tenemos a Pietro, que no es Pietro, que ¿cómo tú te llamas? José Miguel. José Miguel, ¿tú eres casado, hermano? Porque yo tengo 90% de las personas que me siguen son mujeres. Sí. Ok. Está bien. Dice que le dé para allá. Ya la mujer tuya, si está siguiendo esto, te jodiste, loco. Que le dé para allá, dijo él. Señores, la plataforma numerologosrd.com, súper fácil, ¿ok? Entonces, di el 81 hoy. Di el 87 hoy. VIP 908-220-4310. Tiene acceso hasta marzo 10. Mientras más tú esperes para entrar al VIP, menos pronósticos te van a tocar. ¿Ok? De los últimos 6 días que yo tengo en República Dominicana, han salido 12 de los pronósticos. ¿Ok? Chequen los videos. Increíble. 5 días que tengo en República Dominicana. Y gracias a Dios, las personas han tenido algo de qué agarrarse. Porque la gente no se agarra de los cuentos, ¿eh? Mucho cuento. Mucho chisme. Yo estoy en disfrutar la vida, celebrar la vida, comer fiao. Mi primo Franklin me va a invitar aquí todo lo que yo quiera en este momento. Todo lo que yo quiera en este momento me lo va a invitar. Nos vamos a comer. Yo me acabo de comer una ensalada en mi casa, pero quiero un pollito para acompañar. Así que mi gente, ya usted sabe. Yo quiero un extracto de jugo de chinola, porque eso es hecho al día aquí, señores. Increíble, esos muchachos se ponen a hacer la chinola, se ponen a exprimir la chinola aquí todos los días. Limón no. Limón daña los dientes, señores. De verdad. El limón daña los dientes, ven acá. Tú sabes. Entonces, mi gente, tú estás bien, aquí se disfruta. Yo disfruto donde sea que usted me vea, usted sabe que yo disfruto, porque yo me organizo. Yo me organizo mi vida, ¿me entiendes? Yo no puedo pasar la vida entera llorando,
no puedo pasar la vida llorando, tengo que ser proactivo, señor. ¿No te queda jugo? Increíble, señores. El jugo es tan fresco que lo van a hacer en este instante. ¿Está bien? Lo esperamos. Yo le estoy diciendo que es jugo fresco, eso no es una vaina de que 2 días. El jugo se cambia aquí diario. De cereza. No hay cerezas ahora mismo, ¿verdad? El de cereza es bien rico, pero para tú encontrar cereza aquí en Samaná, bueno, no sé. Óyeme, ¿cuánto sale un catamarán de eso? Me gustaría hacerle un video a los muchachos de un catamarán. ¿Cuánto sale un día el catamarán? Sí. Porque hay que hablarse con porque no están dando, con este muchacho. Óyeme, consígueme cuánto sale un catamarán por un día. Y nos vamos por un día a un catamarán. Con la gente de la página. ¿Quién se quiere ir a un catamarán conmigo? Hacer se me va a Puerto Bahía, de ahí va subiendo. Tiene un color más bello, gracias. No puedo de naranja, tiene mucho azúcar. Para ir acá yo levantado en el catamarán. Ajá. Sí, hacer un recorrido. Sí. ¿Cuánta gente cabe en ese catamarán? ¿Como 20? Más de 20. Yo estoy invitando a la gente para que hagamos algo chévere, pero la gente no quiere. Yo me voy a quedar más en Samaná, ya yo no voy para ningún lado. ¿Usted sabe por qué yo no voy a ningún lado? Nada más voy a Santiago a ver un amigo que ustedes conocen. Voy a ir a Santiago y voy a regresar. ¿Ok? Pero ya no voy para ningún lado más. Y voy para la capital porque tengo una reunión con una compañía acá que me vio y le interesó lo que yo hacía. Oiga, ¿por qué usted no viene por acá y nos habla de lo que usted hace? No interesa su trabajo. Yo, bueno, está bien, no hay problema. Y me voy a reunir con ellos, porque Dios es bueno. Donde quiera que yo voy, yo encuentro oportunidades. Yo le he dicho a ustedes, señores, que yo llego a República Dominicana sin en el bolsillo, y en un mes ya Franklin consigue prestado 150,000 pesos. Para Montecristi. Qué rico. Hola, Carmen. Señores, no sé, siento que los pantalones me están quedando más chicos. No sé por qué será. Raúl, hola, buenas. Que la pase bien. Gracias. 81, señores, 81, 87. Hay 2 jugaditas más que le di al VIP. 908-220-4310. No esperes. Envíame ese mensaje ahora. Es lo que te puedo decir. Mientras más esperas, menos pronósticos vas a recibir. Yo trabajo dando pronósticos. Acá. ¿Ok? Saludos desde La Romana. Allá se encuentra mi cuñado, Manuel de Jesús, locutor. Mi cuñado Manuel de Jesús, saludos en La Romana para usted y su familia. Que Dios lo siga llenando de prosperidad. Que se abran las puertas del cielo para tu casa en bendiciones. Y después, tú sabes, le dice, mira, Raúl fue el que me recomendó. Raúl me mandó para acá. Háganle caso. Disfruta tu estadía. Estoy disfrutando. Espero verte en Santiago. Sí, vamos para allá. Vamos para Santiago, señores, a juntarme con un par de amigos. Pero, ¿qué es esto? Esta brisa no se siente en Estados Unidos, señores. Esta brisa no la va a sentir en Estados Unidos. Usted está loco. Esta vista no la vamos a tener en Estados Unidos. Vamos a cuidar nuestro país, señores. Vamos a cuidar nuestro país. Vamos a ver si puedo cuadrar esto más. Te escriben Pilar en ok, mi amor. Sí, adelante, puedes hacerlo en privado. No hay problema. Qué bello día, señores. Miren ese cielo. Ese cielo parece que está pintado por Picasso en este momento. Picasso no, pero otro. Qué cielo tan bello, miren eso.
qué escena tan bella, hermosa esa escena. Lo único que está dañando esa escena es Franklin ahí. Pero después de ahí, eso se ve hermoso. Venga a Samaná. Vamos a decirle, como decía el anuncio. Come to Samaná and enjoy this beautiful place. Mi nombre es... ¿Cómo es que decía? Mi nombre es... Bueno, tengo que decirlo completo, como decía. Come to Samaná and enjoy this beautiful place. Raúl Aragones. Right. Le cambié el anuncio. ¿Viste? Ya murieron. Ellos murieron los dos, ¿verdad? Que salían en el anuncio, ¿verdad? Los dos, Jaime Kelly y el otro era John Kelly. Jaime Kelly y John Kelly ya murieron. La iglesia que sale en ese anuncio está por ahí detrás, que no lo van a poder ver. Si trato de mostrárselo, no lo van a poder. Samaná, entra si quieres y sale si puedes. No, es fácil de salir. Muchachos, es más fácil de salir que entrar. Vamos a pedir, sí, vamos a pedir por aquí, tú sabes que... Oye que está el 75% de descuento, ¿no? Ok. Yo quiero una pechuga de pollo a la plancha, bien sencillo. Me acabo de comer una ensalada en la casa, pero quería una pechuguita de pollo a la plancha. Y para que llegue lejos, ponle 4 ruedas de plátano para que corra, con plátano frito. Eres muy guapo, gracias señores, gracias. Así me veo de día. Franklin, ¿qué tú quieres? Óyeme, deja a mi abuela quieta, ¿qué tú quieres? Hablándome de la abuela mía, el muchacho está aquí pidiéndole lo que quiere. Te digo que la gente anda despistada, Sí, están buenísimos ahora mismo, señores. Esa línea está buena, está dando fuetazo a 2 manos. Ok. Déjeme quería que ustedes vieran allí esa vista que se ve desde acá, una vista hermosa, pero la luz no me favorece. Dylan, Ladies, Kira, ustedes y yo pudiésemos estar aquí, pero es que ustedes no quieren. Vivo tan agradecido a Dios, señores. Tantas oportunidades que me dan, tanta gente bella que pone frente a mí. Yo solamente tengo motivo para dar gracias a Dios. Todos los videos que yo hago, hablo cosas con sentido, no estupideces. No hago a la gente más estúpida. ¿Ok? No hago a la gente más estúpida. Créame que usted puede venir aquí a mi canal y hacer preguntas, y lo que yo no sepa voy a investigarlo para explicárselo por acá. 908-220-4310. No tiene dinero, está de más decirlo. No le deje saber a la gente su situación. ¿Por qué nosotros siempre estamos en la boca de la gente? Porque nos ponemos a decir las cosas que nos pasan. Franklin, ay, yo no tengo cuarto, estoy pelado. Entonces viene otro por ahí. Ay, yo vi que María dijo que estaba pelada, que no tiene cuarto. María siempre está pelada. María no sabe organizarse, María no sabe hacer, ¿me entiendes? Eso habla muy feo de la gente cuando dice, yo no tengo dinero. ¿Usted cree que yo quiero trabajar con la gente que no tenga dinero? Póngase a pensar, un dueño de negocio trabajaría con un socio que no tenga dinero todo el tiempo. Usted tiene que cambiar esa maldita manera de pensar. Es una maldita manera de pensar. No estoy diciendo nada más. Solamente le estoy diciendo a usted que tiene que cambiar ese canal. Tiene que cambiar ese canal, porque usted no va a llegar a ningún lado, va a estar en el mismo sitio, conformándose con poco todo el tiempo. Cuando usted es heredero de mucho más.
porque así Dios lo quiere. Te voy a dejar con la gana. ¿Viste? ¿Viste? Te voy a dejar con... Porque mientras tú estás allá, yo estoy acá. Positivismo, mi gente, todo el tiempo. Positivismo. Rodéate de 4 personas mediocres y tú vas a ser la quinta. ¿Ok? Rodéate de 4 mediocres y tú vas a ser la quinta. Por ahí anda una quinta. Deje de ser mediocre en la vida. Usted puede aspirar a más en la vida, pero tiene que moverse. El número es 908-220-4310. Si están interesados. Ay, no me interesa. Ah, no tengo cuarto. Entonces no hable, no comente, porque usted no puede. Bueno, te fuiste. Vamos a ponerte a ti. Vamos a sacarte de aquí ya. Ya te fuiste. Jamás vuelves a aparecer. Eso es lo que se le hace a la gente negativa. Hola, Cristali, ¿cómo tú estás? Espero que te esté yendo muy bien. Bello el día, señores. Una brisita chévere. El mar ha estado un poquito heavy últimamente. El mar ha estado un poquito heavy. Mucha brisa, bien picado. Pocos pescados así grandes se han encontrado. Los peces ahorita que están trayendo son chiquititos. Si usted va a comprar pescado tiene que ir como para la galera, ¿verdad? Para Rincón, la galera, que se está consiguiendo ahorita pescado grande, ¿verdad? La terrena, para la terrena, el Rincón, la galera. Ahí es que se está consiguiendo pescado grande ahora mismo, porque la mar ha estado bien picada. El mar ha estado bien picado. Sí. Bueno, mi gente, muchas gracias por compartir conmigo este momento. Mi número es 908-220-4310. Alguien que lo ponga ahí, por favor. 908-220-4310. Cupo hasta marzo 10. Mientras más esperas, menos pronósticos recibes. Hay unos camaroncitos. Bueno, yo voy a comer pollo. El camarón tiene mucho colesterol. ¿Ok? Bye bye.